Bueno, encantada de estar con ustedes la noche de hoy. Vamos a tratar de transmitirles un poco de mi pasión y un poco de lo que es este chateau. Pero para poder saber o para poder hablar del vino debemos conocer un poco también de dónde viene, ¿verdad? Para poder llegar a él. Entonces, Aumaginet pertenece a la AOC Burdeos, específicamente una zona que se conoce como Entre deux Mers. No sé si se pronuncia así, pero así es, lo que significa es entre dos mares. Entonces, esta es la zona de donde está específicamente la bodega de Aumaginet, que pertenece a la familia de Jolivet. Entonces, ok. Como les decía, significa entre dos mares. Que por cierto, doña Gaby, disculpe que le interrumpa. Ya empiezo, yo le iba a dejar sola. No hay ningún problema. Aquí de esto se trata, porque si no me siento que estoy hablando sola. No, tranquilo. No, hombre, si hay un montón de personas viendo. Gaby, realmente se llama Entre dos Mares esa zona, pero realmente son dos ríos que lo sí, son dos ríos o dos aguas o dos afluentes, pero así es como se le conoce. De hecho, el nombre Burdeos deriva del francés, à bord de l'eau, que significa a lo largo de las aguas. Entonces es entre dos mares, entre dos aguas. Entonces Burdeos es una zona que está entre el agua, por decirlo así, ¿verdad? Está en el estuario de la Gironda, que tiene dos afluentes, que es el Garona y el Dordoña. Entonces, y esto es lo que le da el nombre a la zona y pues por supuesto a la apelación, ¿verdad? Yo les coloqué pues algunos datos interesantes sobre Burdeos. Se producen 850 millones de botellas, entonces, y esto representa el 25% de los vinos de las AOC en Francia, ¿verdad? Igual no lo coloqué allí, pero sí comentarles que en Burdeos está lo que se conoce como la ciudad del vino. Es un lugar espectacular para ir a conocer en Burdeos, ¿verdad? También pues esto viene de los tiempos de la antigua Roma. Aquí hay viñedos plantados hace más de 2000 años, ¿verdad? Que se conoce que se plantaron las primeras vides. Y dice posteriormente hay un casamiento, o mejor dicho, en 1152, hay un casamiento entre una duquesa, la duquesa de Aquitania, y el monarca Enrique Plantagenet, que luego fue el futuro rey de Inglaterra, y este matrimonio ayudó a que empezara el comercio, digamos, entre Francia e Inglaterra, que es donde comenzó la fama de los vinos de Burdeos. ¿Okay? Hay mucha historia por contar, ¿verdad? Hablar de Francia, a pesar de ser tan chiquitito Francia, porque mi extensión no es muy grande, pero toda la cultura vinícola que hay en Francia es impresionante. Entonces, hablar de todo en tan cortito tiempo es un poco difícil, pero bueno, tratamos de abarcar. Yo quise abarcar todo lo que yo consideraba que era importante para poder conocer el vino, aunque la mejor manera de conocer el vino es tomándolo y dejando que él nos hable. Pero bueno, un poco de historia general, un poco, ¿verdad? Como de cultura general. Claro. Entonces, Gaby, una cosita. Algo decía en el video que la zona Burdeos es la segunda más importante de Francia, o por ahí creo, ¿entendí? Sí, a nivel de hecho es la sexta ciudad más grande de Francia, pero a nivel vitivinícola es la segunda más importante de Francia. ¿Cuál es la primera? Yo considero que debe ser la Borgoña. Es la más conocida, pero bueno, también está Champagne, que todos conocemos Champagne. Yo diría Champagne, Borgoña y Burdeos serían para mí las más importantes zonas de vitivinícolas de Francia, ¿verdad? Ahora, Burdeos sí es la sexta ciudad más grande de Francia. Y bueno, como les comenté, está situada en la región de la Gironda. Luego también les comenté que en su primer momento, pues los ingleses han sido o fueron los primeros clientes y donde comenzó toda la ruta de descubrimiento hacia lo que eran los vinos de Burdeos. ¿Okay? Y otro dato muy importante es que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces es realmente una ciudad muy importante de Francia y además pues de donde tenemos vinos
maravillosos. Para poder hablar un poco también de lo que es Burdeos, ¿verdad? Que ahí estuvimos viendo que se divide en varias regiones, pues según lo vimos en el video, pero hay algo muy importante que viene de Burdeos y es esta clasificación oficial de 1855, ¿verdad? Que se la debemos a Napoleón Bonaparte. Entonces, ¿por qué es importante? Porque precisamente esta palabra chateau viene de Burdeos, pero además Burdeos es como el pionero en todo lo que son blends, porque, bueno, debido a su clima, ellos no podían, para poder conservar o mantener lo que es el estilo de un vino, entonces tienen que hacer blends. Eso, todos son datos que están asociados a Burdeos. Y esta clasificación que se hizo en 1855, ¿verdad? Habla de los 5 Premier Cru Classé que existen en Francia, y es una clasificación sumamente importante para todos los que son amantes del mundo del vino y más que todo para lo de los vinos franceses. Entonces, dentro de esta clasificación tenemos a Chateau Margaux, Chateau Lafite Rothschild, Chateau Latour, Haut-Brion y Mouton Rothschild. Como dato interesante también, Mouton Rothschild fue la última en ingresar a la clasificación y ingresó en 1973. La mayoría de estos vinos están hechos a base de Cabernet Sauvignon. Luego tenemos, eso es para que tengan un poco noción de que dentro de toda esta clasificación, y por eso siempre decimos que Francia es tan complejo, pero a la vez tan ordenado, dentro de esta misma clasificación están los primer cru, pero luego tenemos segundos crus, tercer crus, cuartos crus, 5 crus, quintos crus, y lo más interesante de todo esto a la hora de uno estudiarlo es que prácticamente se tiene que saber todos los nombres, que luego pues se nos olvidan y luego tenemos que seguirlos practicando. Es bastante complejo, pero a la vez sumamente apasionante y muy lindo. Entonces, como les decía, esta clasificación fue hecha por Napoleón Bonaparte, o fue ordenada por Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y bueno, se trata de un sistema que se estableció para hablar de la calidad de los vinos de Burdeos, de los vinos tintos, y también existe existe otra parte de esta clasificación, ¿verdad? Que son los vinos de Sauternes y Barsac, donde está el famoso Chateau d'Yquem. Entonces, es como para tener un poco contexto de en qué región de Francia estamos hablando, que es sumamente importante. Esta clasificación de 1855 abarca apenas un 5% de todo lo que es la superficie total de los viñedos de Burdeos. Entonces, aquí ahora sí hablamos de Aumaginet. Vamos a empezar a hablar de nuestro vino. Yo es que aparezco solo para molestar. Vea, Gaby. No, para nada. Algo escuché después de 1855. Sí. Creo que se hicieron otras valoraciones no sé si fue de hecho, de ahí viene lo que estaba explicando un poco de los segundos cruz, tercer cruz, cuarto cruz, quinto cruz. Pero esta primera clasificación de 1855 solo ha tenido 2 modificaciones, y una se hizo creo que fue algo así como en 1859, pero no fue en los Premier, sino fue como en los cuartos cruz. Y la segunda, que es de las más importantes, la de 1973, que es donde está Mouton Rothschild, que entró a la clasificación posteriormente. O sea, los primeros vinos que pertenecieron a la clasificación fueron 4, ¿verdad? Que son estos que te puse acá, los primeros 4, Margaux, Lafite, Latour y Haut-Brion. Y luego, en 1973, ingresa Mouton Rothschild a la clasificación, porque se consideró que cumplía con todo lo que exigía, los requisitos que exigía la denominación para poder pertenecer. De ahí en adelante no ha habido más modificación y siguen siendo los 5 Premier Grand Cru Classé de Burdeos. Los que varían son los otros, entonces. Sí, los otros sí, y si mal no recuerdo, dependiendo de si son segundos, terceros, cuartos o quintos, se revisan cada 2, 3, 4, 5 años. Sí, eso vi, porque bueno, aquí todos saben, los que nos siguen, que yo de vino no sé mucho, pero estoy aprendiendo y me interesa mucho.
Vi que sí, que digamos cada 2 o 3 años están como cambiando, quitando, poniendo, pero entonces hay una regulación. Hay una regulación, para que usted sacarlo o ingresar otro, tiene que haber un incumplimiento con el primero o una satisfacción de requisitos del segundo, ¿verdad? O sea, uno tiene que incumplir en algo para que lo saquen y el otro cumple con y más que todo está basado en criterios de calidad. Criterios de calidad que tienen que ver con producción, son una serie de reglas que hay que seguir y que hay que cumplir para poder pertenecer a. Entonces, estos todos sí están en constante evaluación. ¿Cómo está, Gaby, el desarrollo de nuevos chateaux, bueno, ahorita vamos a hablar qué es eso de chateau, pero digamos nuevas bodegas en la zona? ¿Realmente están saliendo nuevas? ¿La gente está invirtiendo en nuevos o no? ¿Se mantienen casi siempre los mismos? ¿Cómo está ese desarrollo o crecimiento? Según lo que yo he podido investigar, sí siempre hay como nuevas bodegas, ¿verdad? Pero siempre van a tener que someterse pues a todo este proceso para poder pertenecer a este tipo de clasificación. Pero nuevas bodegas sí pueden haber, como pues también el efecto del clima ha hecho lo suyo, ¿verdad? Y hay pues partes de viñedos que se han perdido, ¿verdad? Pero Francia es bastante, yo diría que es bastante conservador al respecto. Sin embargo, sí, pues pueden haber bodegas nuevas, ¿no? Ahora, importante tomar en cuenta pues todo el tiempo que requiere una vid para producir vino de calidad. Entonces es poco probable que vayan a estar en estas clasificaciones bodegas, que sean bodegas nuevas. Que empiezan a salir muchas. Hay alguna cosa que no sé si no te entendí bien. Anteriormente estabas explicando que la zona en particular de Bordeaux es muy dada a hacer blends. Sí, correcto. Tipos de uva por su mismo clima. Sí, correcto. El tipo de clima de Burdeos es un clima inestable, ¿verdad? Y esto los obligó en su momento a empezar a hacer mezclas para poder conservar el estilo del vino. Entonces, de hecho, por eso se considera que Burdeos es como la cuna de los blends, es la mezcla de vinos, ¿verdad? Para poder conservar un estilo. Entonces, probablemente el Homaginet que vamos a tomar hoy tiene un 60% de Merlot y 20 Cabernet Franc, 20 Cabernet Sauvignon, pero probablemente otra añada de otro año tengan que variar la mezcla, las cantidades, para poder conservar el estilo. Y esto lo hacen con esa explicación, Gaby, yo, digamos, podría entonces decir que por la situación del clima, la cosecha o la vendimia de cada uno de los productores, digamos, de un 100% que haya sembrado, va a obtener tal vez un 60 o un 50% por el mismo clima, entonces no podrían producir grandes cantidades de vino de una sola uva, y por eso fue que empezaron a crear blends. Más que todo es para conservar el estilo del vino. Bueno. Porque como el clima va a modificar o interfiere en el tipo o cómo va a ser el vino, ¿verdad? Entonces ellos hacen los blends para poder conservar un estilo de vino. Entonces es poco probable que tú consigas un vino que sea 100% Cabernet Sauvignon, 100% Merlot, si lo hay, ¿verdad? Hay casos además famosos, pero por lo general son vinos que son blend. Ok. Pero no son 100% de esa uva porque su producción en total se pierde una gran parte, o simplemente... No, es más que todo por un tema climático, porque para poder conservar, bueno, sí, la producción, ¿verdad? Las cantidades que puedas producir de una o de otra, pero a la vez para poder conservar el estilo del vino. Más que todo es por el estilo. Igual que en champán hay que conservar estilos, entonces es más que todo por eso. No sé si te quedó claro, ¿verdad? Súper claro. Ajá, ya saben, enófilos, cualquier pregunta la escriben ahí, con mucho gusto yo se la transmito. Yo siempre digo, porque al final esto es tanta la información que nosotros manejamos y que tenemos que manejar, que puede ser que no, porque somos humanos, que podamos equivocarnos en una u otra cosa, que lo que no sepamos lo podemos googlear y lo podemos investigar juntos, porque la verdad, el vino se trata de disfrutarlo, de compartirlo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas muy técnicas, a veces se nos puede escapar algún detalle, pero lo importante es tener una visión general
porque efectivamente la zona, el clima de la zona, el suelo, el enólogo nos va a hablar de quién es este vino, ¿verdad? O de quién es cualquiera de los vinos que nosotros vayamos a tomar, porque eso es lo que es su identidad, es su cédula de identidad, es su carta de presentación. Y bueno, y la uva, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, bueno, aquí seguimos. Okay. Bueno, entonces me devuelvo a donde estaba y ok. Entonces, para llegar a Chateau o Maginette, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se clasifican los vinos en Burdeos? Bueno, tenemos las AOC regionales, apelación Bordeaux, o Bordeaux Superior Contrôlé. Luego tenemos las AOC subregionales, donde tenemos Medoc o Medoc. Luego tenemos las comunales, ¿verdad? Donde tenemos Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux, Listrac, Molise. Luego tenemos los que son los nombres del cru, como es Chateau Maginette o Chateau Margaux, Chateau Haut-Brion. Entonces, ¿verdad? Y tenemos los Cremant de Bordeaux. Entonces, ahora sí, quiero contarles qué es un chateau. Entonces, un chateau se utiliza la palabra chateau para denominar o nombrar una bodega en Burdeos. ¿Okay? Y no solamente el chateau es el edificio como tal, ¿verdad? Que es un castillo, sino todo un concepto que hay en torno a este castillo, ¿verdad? Esto le da prestigio, además, y le da al vino le da un precio. ¿Okay? Entonces, un chateau tiene que tener no más de 100 hectáreas, toda la uva es producida en la zona, entonces todo el viñedo es propio del chateau y tiene que haber un castillo. Eso es lo que sería el concepto de lo que es un chateau. Es un espacio donde hay un castillo, no tiene más de 100 hectáreas y toda la producción del vino se hace allí, dentro de esas 100 hectáreas. ¿Sí? Otra preguntita, Karen. Vale, haga. Entonces, para yo poder producir vino en Bordeaux, en mi terrenito, que no puede ser más de 100 hectáreas, donde lo produzco, tiene que haber un castillo, tiene que haber un chateau, ¿verdad? O sea, para que se llame chateau, tienes que tener tu terrenito de no más 100 hectáreas con tu castillo y toda la uva que utilices tiene que estar sembrada y producida allí, en ese espacio, en esas 100 hectáreas. En esas 100 hectáreas. Y eso ya como cru, ¿verdad? De gran calidad, ¿verdad? Los grandes vinos. Si es chateau es porque es está el castillo. O sea, es un cru. No necesariamente son cru. Ok. Listo, es que entendí ahora que el cru eran los chateau. Cru son los 5 de la clasificación de los 5 como cru, ¿verdad? Pero el chateau, o sea, lo que es el concepto de chateau es la zona con el castillo, 100 hectáreas, ¿verdad? Y toda la uva producida allí. Te quise comprar un castillito con las 100 hectáreas. Comprar un castillito, ajá, porque estos son, y son para los grandes vinos. Claro. Entonces, ahí siempre hay es como un juego, porque sí, el cru al final también es un chateau. Sí, por eso le decía, entonces, porque digamos, si hay una subregión... Es un chateau. Ajá. ¿Verdad? Porque sí, por ejemplo, para hacerle un ejemplo más práctico que a lo mejor se entiende mejor, Chateau Margaux es un Premier Grand Cru, clase, entonces, pero es un chateau. Solo que aplica otros controles de calidad, por decirlo así, y otros aspectos de calidad que tiene que cumplir para poder ser esa clasificación específica que fue Chateau Margaux. Pero igual si es una subregión, también puede ser chateau igual, o no, pues ahí sí. Sí, hay chateaus en otras subregiones. Ok, perfecto. Siempre y cuando cumplas con el precepto de 100 hectáreas, castillo, toda la uva sea producida en ese espacio. Perfecto. Ahí es donde siempre nosotros cuando estudiábamos era complejo de entender, ¿verdad? Porque a veces son conceptos muy complejos, pero al final, si logras entender
básicamente esto, pues, o sea, que igual el cru es un chateau, no es tan difícil, o por lo menos pareciera menos difícil, ¿ok? Y bueno, alcanzan valores altísimos, ¿verdad? Hablar hoy en día de un Chateau Margaux o un Aubryon, pues aquí yo creo que ni siquiera, hasta donde sé, no hay, no sé si alguien los traerá, pero sí, definitivamente son vinos muy, muy costosos, ¿verdad? Ok, seguimos, entonces, ok. ¿Cuáles son las cepas permitidas en Burdeos? Entonces, tenemos dentro de las tintas, tenemos Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec y Petit Verdot. Estas son, digamos, las que más destacan, porque son 14 variedades de uvas entre tintas y blancas, pero las que más destacan o donde vamos a conseguir blends, la mayoría de los blends son utilizando Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec y Petit Verdot. En el caso del vino que nos acompaña hoy, estamos con Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Y luego de las cepas blancas tenemos Semillon, Sauvignon Blanc y Muscadel, que de hecho son cepas que se utilizan en Sauternes, los famosos vinos dulces botritizados, de donde viene Chateau d'Yquem. Luego, la zona específicamente donde viene Haut Maginet, como les había comentado en un principio, es la zona entre dos mares o dos aguas, ¿verdad? Bueno, esta zona está íntimamente ligada al tiempo de la colonización, ¿verdad? Porque era por estas aguas por donde pues trasladaban el vino de Francia a Inglaterra, ¿verdad? Y ahí viene todo un tema que es bastante interesante y hay mucha información al respecto, ¿verdad? De que prácticamente los ingleses por azar o sin saberlo, mejor dicho, descubrieron la manera de preservar el vino. Entonces, para que pudiera llegar en buenas condiciones, y de ahí también se puede hablar de la capacidad de guarda que pueden tener los vinos de Burdeos, ¿okay? Eso es un dato curioso. Hoy la región está cubierta de iglesias, de tesoros, de mucha simplicidad y mucha gracia. Y como lo hablábamos, Gabriel, en el principio, dos mares, dos ríos, dos mareas, ¿okay? Porque se encuentra entre el río Garonne al sur y el Dordogne al norte y tiene una influencia oceánica. Empezó a ser denominación de origen, una AOC, que es apelación de origen controlé, en 1937. Esos son, como digo, datos generales. Pero ahora sí, no sé, Gabriel, si me vas a acompañar, porque ahora sí llegamos a nuestro Chateau Haut Maginet, que es un Burdeos de 2020. Aquí estoy. Ahora sí podemos hablar del vino, no sé si... Oiga, ese chateau está muy nuevo. Yo sé que es la bodega, no es el chateau. Esa bodega, sí, es un chateau moderno. Sí, muy moderno, estoy viendo. Realmente bueno, aquí tenemos el vinito, voy a mostrarlo aquí para que vean la presentación rápidamente. Sí. Un momentito, vean aquí la botellita y la bonita etiqueta que dice... Bueno, eso que parece etiqueta es el Chateau. Es correcto. Y es una vendimia del 2020. Eso quiere decir que se embotella... 2020. Sí, pero que como a finales, ¿no? ¿Cuándo es la vendimia en allá? Septiembre, octubre es la vendimia. Octubre. Septiembre, octubre, dependiendo del año. Ok, ¿y cuánto pasa? Este año pasado, 2023, todas las vendimias se adelantaron por el tema del climático. Ajá. Esto es un vino sencillo, ¿verdad? Este vino no pasa por madera. Este vino se hace en acero inoxidable, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Y en muy poco tiempo, realmente. Es un vino fresco, casi podríamos considerar que es como un vino de mesa, aunque no lo es, pero me refiero porque no tiene ningún tipo de crianza. Más sin embargo, por el mismo clima, las condiciones del suelo y todo, es un vino que nos da una capacidad de guarda de aproximadamente 5 años. Podemos catarlo y ver qué nos está transmitiendo el vino. Porque, a ver, el vino es un ente vivo,
cuando él está en la botella, él está dormido, está como en una fase de hibernación. Pero una vez retiramos el corcho, ¿verdad? Él comienza a respirar, empieza a oxigenar, por eso oxigenamos, por eso movemos la copa, y nos empieza a hablar de quién es él. Entonces yo creo que esa experiencia de descubrir el vino para mí es súper enriquecedora, porque me transmite un poco lo que el enólogo quiso hacer, y que nosotros como sommelier debemos transmitir. Entonces podemos, pues, como te explicaba o como te decía, para mí el color está vivo, está brillante. Claro, lo ideal es hacerlo sobre una superficie blanca, ¿verdad? Blanca. Sí, una superficie blanca que me permita ver, pues, el vino como tal. Entonces yo puedo decir que es un vino que está limpio, brillante, un color rubí, con ribetes y destellos también. Yo diría que, pues, sí. En este caso, claro, Gaby, que se me pasó un poquito de frío, es que está empañadito. Lo puedes chinear cuando se te pasa. Lo puedes poner aquí, ¿verdad? Lo puedes chinear, sí. Siempre vamos a agarrar la copa por el tallo, ¿verdad? O en su defecto por el pie, pero no lo vamos a agarrar por aquí para que no se nos caliente, porque no es brandy. Pero en el caso tuyo, que se te pasó un poco, podemos agarrarlo por el cáliz para que se caliente un poco, para que se baje un poco el frío, ¿verdad? Porque lo ideal para servir este vino es entre 14, 16 grados, ¿verdad? No más de eso. ¿Cómo? Si yo no tengo un termómetro, no, bueno, termómetro digo yo, en vinos no sé cómo le llaman. Sí, hay termómetros para vinos, claro que sí. ¿Cómo? Si yo no tengo, ¿cómo podría calcular la temperatura? ¿No hay algún...? Difícil, ¿verdad? Sí. Difícil porque, digamos, y estoy segura que si mis colegas me van a, seguramente pensarán igual que yo a tacto y a vista, ya por el tiempo que uno tiene, pues, en esto, ¿verdad? Yo toco la botella y ya yo, pues, más o menos saber cómo está la temperatura, ya cuando lo sirvo, ¿verdad? Ya digo, ok, luego cuando lo llevo en boca. Y nada pasa, si el vino no está a la temperatura correcta de servicio, lo podemos poner a enfriar un poco, y si el vino está muy frío, lo podemos chinear. Igual cuando ya lo servimos en la copa hasta que llegue a la temperatura correcta, y al final lo vas a sentir en tu paladar, ¿verdad? Los vinos tintos, cuando están calientes, vas a percibir lo que son muy alcohólicos, pero los vinos blancos se sienten como muy dulces. Cuando están a la temperatura correcta, pueden expresarse de la mejor manera. Es un mito eso, de que yo escucho a la gente que dice, es que yo lo tomo a temperatura ambiente, pero la temperatura ambiente de nosotros es muy caliente. Exactamente, porque si es temperatura ambiente de Guanacaste, tú me dirás, es puro alcohol, de verdad. No es lo mismo la temperatura ambiente, no sé, de Cartago o de Coronado, que la temperatura de Guanacaste. Entonces, la manera correcta hoy por hoy de que nos expresamos sobre la temperatura de un vino es temperatura de servicio. Y tenemos toda una clasificación de cómo servir los vinos blancos, los vinos rosados, los vinos tintos, dependiendo si son vinos de crianza, si son vinos jóvenes. Por lo general, un vino joven, un vino fresco, como este, lo servimos a una temperatura entre 14 y 16 grados. Perfecto. Y dependiendo de dónde estemos, también, porque si estamos, por ejemplo, en un lugar muy caliente, tratemos de servirlo un poquitito más frío para que la copa tome la temperatura correcta, y lo podamos disfrutar. Yo voy a mover mi cámara para que usted vea el color, y tal vez les pueda explicar a los, a los enófilos dónde se ve el color y todo eso. Ok, si ves, el color lo ves en el centro del cáliz. El cáliz es la parte, la parte gordita de la copa, ¿okay? Donde servimos el vino. ¿Okay? Luego tenemos el tallo y tenemos el pie. ¿Okay? Entonces, aquí en el centro de la copa, ¿verdad? Vamos a percibir su color. Por eso siempre la ponemos en un ángulo de 45 grados hacia adelante sobre una superficie blanca, y vamos a ver el color. Entonces aquí yo puedo decir que tiene un color rubí, ¿verdad? Es un tono rubí, con destellos o reflejos como púrpura muy, muy claro, muy tenue,
¿verdad? El vino está limpio, está brillante, no tiene defectos, a eso me refiero, no tiene sedimentos, perdón. ¿Verdad? Entonces es un vino limpio, brillante. Muchas veces nos preguntan por las lágrimas o los pies o las piernas del vino. Aquí es poco probable que lo vayamos a percibir. No sé si se nota en mi copa. Vamos a ver. Pero es, digamos, a ver si no creo que se vea, no sé si en la tuya se ve, pero es como eso, que es el lagrimeo, ¿verdad? Que sale de aquí hacia abajo y recorre la copa, ¿ves? Por eso se llama lágrimas o piernas del vino. Y este lagrimeo o estas piernas, lo que me hablan es de la ¿cómo se llama? Del nivel de alcohol que pueda tener el vino, del grado alcohólico del vino, ¿verdad? Y entonces los vinos que envejecen, ahí se ve. Los vinos en la medida que envejecen, ¿verdad? Como que hay cierto alcohol que es volátil y entonces esta lágrima se va haciendo más espesa y va bajando más lento. Entonces, si baja más lento en la medida que la pierna se separa, yo puedo decir que estoy ante la presencia de un vino de macedad. Este tiene un 13.5 de volumen del alcohol. Pero es más que todo el alcohol volátil que se presenta en las lágrimas, como el que se evapora. ¿Verdad? Entonces, bueno, luego, eso en cuanto al color y a la, ¿verdad? Y la capa, que es una capa, es cuando colocamos la mano también en ángulo de 45 grados sobre la superficie blanca, si te puedes ver o no te puedes ver la mano, por ejemplo. Entonces hablamos de una capa, en este caso es una capa media-baja. Yo no me veo la mano. Es que, espera para ver, es que yo no veo. En 45 grados, digo. 45 grados sobre una superficie blanca, sí, es una capa media, pero no es profunda, porque todavía algo lo puedes ver. Con una buena luz. Pero yo no veo mucho. Bueno, pero digamos que es una capa media. Es medio ciego. Sí, una capa media. Ok. Ajá. ¿Ya? Ok. Luego, porque en esas son las fases de la cata, yo me imagino que, no sé si alguno de tus invitados o nuestros invitados el día de hoy, me imagino que todos saben cuáles son los pasos de la cata, pero bueno, para resumirlo, en caso de que alguien no lo sepa, siempre vamos primero a usar la vista, luego vamos a usar el olfato y luego vamos a usar la boca. Siempre como en el orden de lo que es tu cara, ¿verdad? Ojos, nariz y boca, así es tu cara, así vas a hacer la cata. Yo siempre digo, así como conoces a una persona, primero la vas a ver, luego la vas a oler, a veces, ¿verdad? Olemos el perfume o si nos agrada el aroma de la persona, y por último a probarlo, si tenemos la oportunidad, pero en el caso del vino sí lo podemos probar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver cómo es la probando ahí para arriba y para abajo, está difícil. Pero bueno, uno no sabe. No, pero está bien. Sí, pero es una manera fácil de acordarse qué es lo que debes usar para hacer una cata, ¿verdad? En la cata están presentes todos los sentidos, excepto uno, y por eso hacemos esto. Sonamos las copas para activar nuestro oído, y así siempre están presentes todos los sentidos a la hora de catar un vino. Okay. Eso siempre lo cuento porque para mí es como la parte romántica de por qué sonar las copas. También hay una parte histórica que es de donde nace la profesión del sommelier. Entonces, bueno, luego en nariz, ¿verdad? Siempre igual, ángulo de 45 grados. Y vamos a dejar que el vino nos hable. Entonces, ¿cuáles son las notas que primero salen a nuestra nariz? ¿Qué percibes tú? Yo percibo, sí, una leve acidez que puede ser de la misma... o sea, estaríamos hablando entonces tal vez de una fruta cítrica. Una fresa puede ser. Ajá, entonces podríamos decir que son frutos rojos, ¿verdad? Como la fresa, porque percibes algo de acidez en nariz. Sí, que son como de campo, ¿cómo le llaman esos rojos de campo? Sí, silvestres, salvajes, ajá, frutillas tal vez. Es correcto. Los rojos del bosque, ¿verdad? Hay una cierta nota floral, no sé si la logras percibir. Sí, desde el principio, cuando me lo acerqué aquí apenas abierto, sí le sentí una sensación como floral. Sí, tal vez un poco de especias. Tal vez un poco de especias que probablemente se lo podríamos deber a la Cabernet Sauvignon y a la Cabernet Franc.
No sé si sabías que la Cabernet Sauvignon es hija de la Cabernet Franc. Hija. Sí, es un cruce entre la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. De ahí nace la Cabernet Sauvignon. Sí, señor. Qué interesante. Y hay como, no sé si lo percibes, pero es como una nota ligeramente mentolada, como algo de menta, como especias, como pimienta blanca. Sí, se siente fresco, sí. Un poco de flores, tal vez, no sé, como violeta, tal vez un poco de rosas rojas. No sé, pero en nariz está maravilloso. Sí, tiene una nariz muy rica, muy fresca. Bueno, y ahora a lo que vinimos, diríamos. Muy a campo, muy a campo, muy silvestre. Te invita a frescura, ¿sí? A tomarlo, lo puedes tomar. Eso es un vino que no necesariamente tienes que acompañar de comida. Es un vino que también pudieras tomártelo para ver un atardecer, ¿verdad? Pues, la playa. Una tabla de quesos en la playa. A la temperatura correcta en la playa, porque si no, todo el alcohol se nos va a ir a la cabeza. Bueno, y en boca. Ahí tiene algo que no le encuentro. Lo ideal es tomar un primer trago, dejar que se vaya por todo el paladar y luego tomar un segundo sorbo. Este vino tiene notas minerales, no sé si logras percibir, ¿sí? Como un poco de como a hierro, bastante mineral. Es muy característico de este tipo de vino. Es un poco mineral, seco, ¿verdad? El tanino está ahí. ¿Sabes qué me dio adelantándome al final? ¿Sabes qué me dio la sensación del final? Cuando comes una ciruela fresca, o sea, exactamente. La sensación de la cascarita. De la cáscara y cuando te vas acercando a la semilla. Entonces tienes como esa nota de la fruta, pero a la vez esa parte como astringente, ¿verdad? Como cítrica, que puede dar una ciruela, algo así. Es una nota muy fresca. Sí, muy fresco, muy fresco. Eso es lo que más le detecto, la ciruela, en este momento. Ciruela, frutos rojos, pero a la vez es un vino bastante elegante, entra de una manera elegante en boca, los taninos están redondos, ¿verdad? O sea, no molestan en ninguna parte, es un vino, de hecho, yo podría decir que es aterciopelado. ¿Sabes qué ahora me llegó en la boca, Gaby? Una sensación a una fresa que no está totalmente madura, sino que está en el proceso o sea, ya digamos está madurando. Está madurando, pero todavía tiene, la parte de arriba de la coronita de la fresa está verde. Que te da esa sensación de la fruta, pero a la vez la acidez. Es muy característico de este vino. Y eso es lo que lo hace tan fresco, ¿verdad? Pero fíjate que en boca no te deja una sensación como si te raspara. No, te deja está bastante sedoso. Tiene una sensacióncita como a seco. Como sí, es seco. Un vino seco. Es un vino seco. Cuéntame una cosa, yo siempre he relacionado, y así pasa con el whisky, siempre he relacionado la sensación seca a madera. Pero en este caso, que no tiene madera, o es que yo estoy equivocado. En este caso, tiene que ver con los taninos. No tiene que ver porque los taninos son los que te dan esa astringencia. Ah, ok. El tanino que viene, ¿verdad? De la piel y las pepitas de la uva. Porque acuérdate que este vino no pasó por madera. Sí, yo sé. Este vino tiene una maceración entre 15 y 25 días, ¿verdad? Es en acero inoxidable, aquí no hay madera. Sí. Por eso me llamó la atención, por eso te hice la pregunta. Se hace para que salga de una vez al mercado. Aquí no vamos a tener una guarda de 15, 20 años, aquí vamos a tener una guarda de unos 5 años, entonces es el vino ideal para tomárselo ahorita en el verano. ¿Sientes que el final es muy invasivo o es un vino que realmente ahí más bien tú dices, voy a tomar otro trago, porque no es tan invasivo, es un vino bien elegante, bien fresco.
Invita a tomarte otro. Invita a seguirlo tomando. Ajá. Sí, hay una sequedad bien agradable. Pero que además es característica de los vinos de Burdeos, ¿verdad? Ajá, ve qué interesante. Sí. Toda la zona de allá son vinos sí, así. Es una zona por su tipo de clima, que pues podría decirse que es parte de la característica que puedes conseguir. Ahora me dijiste, este vino tiene un 60% de Merlot, 60 Merlot de Cabernet Sauvignon y un 20% de Cabernet Franc. Correcto. ¿Podrías decirnos básicamente cuáles serían, qué le aporta en aroma y sabor esas tres uvas? Sí, pues mira, el Merlot o la Merlot le va a aportar esta fruta, ¿verdad? Todo lo que es la parte frutal se la va a aportar la Merlot, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la uva, de la cepa decimos la, cuando hablamos del vino decimos el. No, pero no, perdón, nada, sino que es curioso. Yo por sí me salvo porque yo siempre masculino a la vez, es masculino y femenino a la vez, entonces es inclusivo. Luego el Cabernet, tal vez la Cabernet Sauvignon le va a aportar estas notas de especias, de pimienta, ¿verdad? Y la Cabernet Franc le da el equilibrio, la estructura, un poco de cuerpo, ¿verdad? Estas notas de flores, esas vienen de ahí, de la Cabernet Franc. Cada cepa aporta lo suyo en un blend, definitivamente. Acompaña muy bien muchas cosas, como te dije, tú puedes servirte una tabla de quesos y embutidos, puedes tener tal vez, no sé, un patecito allí, ¿verdad? Puedes tener una pasta con una salsa fresca de tomates, ¿verdad? Carnes rojas, tipo roast beef, no sé, puedes también... incluso puede acompañar muy bien ternera, pollo, cerdo. Imagínate así como unas costillitas de cerdo, no muy cargadas sino como apenas parrilladas, con vegetales parrillados. Acompaña muy bien ese tipo de comidas. Aparte que siempre el vino francés le da como un toque a todo, ¿no? Siempre es un vino elegante, ¿verdad? Siempre, Francia es sinónimo de elegancia, definitivamente. Y Chateau y Bordeaux y todo ese asunto siempre le da como su toque. Y es interesante que la acidez es lo que te da toda la columna del vino. Un vino sin acidez no es vino. Entonces, sí. Tiene una acidez bastante presente. Es presente, pero muy controlada, no es molesta. Muy controlada, no es invasiva. Definitivamente no es un vino invasivo. Por eso te decía, y no sé, les comentaba cuando estábamos haciendo la cata, que Oma Ginette es como un ejemplo típico de lo que es un buen vino o una buena opción de vino de Burdeos, por todas estas características que te dije, frutal, fácil de tomar, y bueno, y en este caso un vino con un precio súper accesible. Viñedos de una sola propiedad, entonces estamos hablando de un chateau, ¿verdad? Es una viticultura razonable o sostenible porque usan compost orgánico. ¿Okay? Ellos no utilizan fertilizantes químicos, sino compost orgánico. El compost lo hacen ellos. Usan una tecnología moderna dentro de una bodega tradicional clásica, ¿verdad? Control de calidad, ellos manejan absolutamente todo en todas las etapas de la producción, desde la viña hasta el embotellamiento. Y por supuesto cuenta con la experiencia y el saber hacer de la familia Jolivet. ¿Okay? Este es como, digamos, el vino de entrada. Este es como el vino de entrada de la familia, que tiene, pues, está en la zona de entre Doumer de Bordeaux. Pues bueno, ellos tienen 4 generaciones haciendo vinos de gran calidad. Poco a poco fueron modernizando todas las técnicas de producción y bueno, ya viste cómo es la bodega. Es espectacular, ¿verdad? Se llama el lugar, la bodega como tal donde elaboran el vino, ¿verdad? Y bueno, ellos siempre están manejando todo lo que es el proceso de calidad para la elaboración del vino. Ellos están, eso sí leí, que están muy encima y es una bodega pues pequeña y ellos están encima de todo y por generaciones ha sido así, todo controlado por ellos.
O sea, muy artesanal, podríamos decir también. Sí, control artesanal. De manera, exactamente. Bueno, también como te expliqué en un momento, cubas de acero inoxidable con temperaturas controladas. Cuando controlamos la temperatura es para controlar la levadura, para que la levadura no se vuelva loca y podamos conseguir un vino frutal. Esta frescura, conservar toda esta fruta, es porque controlamos la temperatura para controlar la levadura. ¿Okay? Luego tiene una maceración entre 15 a 25 días para extraerle el color. ¿Okay? Este color para poder extraerlo. Y bueno, ahí está la nota de cata que podemos comparar a ver, ¿verdad? Gaby, a mí lo que me parece, este vino es un poco peligroso. Pues se toma muy fácil. Es un poco peligroso si tengo como 2 cajas en mi casa. Más o menos, sí, porque más o menos, sí. se te termina una botella y abres otra, y abres otra, y abres otra, y bueno. Por eso, sí, me puse a salivar ahora. Pero mira, lo bonito del mundo del vino es que cada botella cuenta una historia. Siempre la primera botella cuenta una historia y la segunda ya cuenta otra historia. Y está la historia de quién hace el vino, la historia que está detrás de la botella, la historia que está dentro de la botella, y luego la historia que tú cuentas y que tú armas cuando te tomas un vino. Porque probablemente si tú te tomaste este vino en un día específico, en una celebración, este vino no lo vas a olvidar nunca. Y el vino en cada ocasión, él se presenta diferente. Por eso es tan importante hacer la nota de cata con cada botella, porque cada botella es distinta. Y tiene mucho que ver con tu estado de ánimo y con, ¿verdad? Entonces el ambiente. Todo. Entonces cada botella es una historia. Bueno, yo tengo estas notas de cata oficiales por aquí que dice que el color es rubí con reflejos púrpuras, que más o menos ya lo habíamos visto, y luego me dice que en nariz es muy frutal, con aromas de frutos rojos como fresa, cereza. La cereza la sentí en esa copa sí. Aquí sentí más ciruela. Pero la cereza marrosquina, la cerecita que le pones a los cócteles, tal vez, o la salvaje. No sé. Eso lo tomé de la ficha técnica que usted me mandó. Pero no, tú te estoy preguntando lo que tú percibes. Es que la cereza yo no la sentí. Yo sentí la ciruela. Okay. Pero si sentiste esa acidez, entonces la cereza, la fruta. Sí. Dice notas florales, definitivamente, que yo sentí como flores. Una flor dulzón con pero tal vez estas mismas flores silvestres. Sí. Especias dulces y una nota fresca de menta dulce al final. Es que él se siente muy fresco al final. Es muy fresco. Y esas especias dulces, pues sí, puede ser cardamomo, nuez moscada, canela no tanto, pero puede ser la vaina de la canela, o sea, el palito de canela. Palito. Y después en boca dice madera y sabes, esa nota como de madera, que tú dices madera, pero que no es madera, que posiblemente sea el palito de canela. Y en boca dice que es muy redondo, sí, elegante y equilibrado, sí. Muy frutal y fácil de tomar, totalmente. Y termina sobre una nota fresca, sí, él es muy fresco, tanto en boca como en nariz. Sí. Y muy frutal. Que dicho que nos queda botella todavía. Muy rico. Y el final, miras que yo lo que le sentí al final, retrogusto tal vez, esa sensación de la cáscara de la ciruela, como estábamos hablando cuando uno estaba acercando a la semilla. Sí. Que es una mezcla un poquito acidita, dulce, pero también tiene un poco de sequedad. Exactamente. Este blend, este rico y fresco blend, tiene un 60% de Merlot, un 20% de Cabernet Sauvignon y un 20% de Cabernet Franc, que me dijo hoy, me dio Gaby el chisme de que el Cabernet Sauvignon es hijo de Cabernet Franc. Correcto. Exactamente. Bueno, resulta que este vino con la Sauvignon Blanc. Es correcto, sí. El Cabernet con el Sauvignon Blanc fue la
fue el idilio ahí, el romanticismo. Son los padres biológicos de la Cabernet Sauvignon. Exactamente. Este vino, pues definitivamente es un vino joven, fresco, buenísimo para compartir con amigos en la playa, en una tarde de sábado. Podemos compartirlo con algunas carnes frías, el queso brie, con quesos frescos, también con algunas de las recomendaciones que nos dio Gaby, también como cerdo, cordero, etcétera. Es una excelente opción para conversar, para hablar, para relax después de un día de trabajo y llegar a leer un libro, ver una película. O sea, la verdad es que el vino está espectacular, es de una de las zonas más importantes de producción de vino de Francia, y tiene un valor, no está, hasta donde sé, no está en canal de retail, está en la tienda del importador, pero más o menos anda por ahí de los casi 12,000 colones, 11,700. Pero resulta que gracias al importador y a la whiskería, nosotros vamos a tener este vino con un precio especial, con un 15% de descuento, tanto para clientes no socios como para socios durante estas 2 semanas. Ya después de esas 2 semanas volvemos al precio normal, tanto de clientes no socios como de los socios de nuestro club. Así que es una buenísima oportunidad de disfrutar un vino que ni siquiera en esta promoción llega a los 10,000 colones, que nos puede dar un momento, un lindo momento de satisfacción al disfrutarlo. Es muy fresco, muy frutal, su acidez es muy controlada y muy rica, o sea, está muy bien hecho el vino.